Buenos días, mi nombre es Keiner Paso, estudiante de Sociología del sexto semestre. El día de hoy les voy a hablar sobre el materialismo filosófico marxista, según Marx. Este, Esto es una exposición para la materia de teoría crítica, profesor Carlos Lengua. Y bueno, comienzo con mi tema. Primero que todo voy a hacer una breve introducción sobre el materialismo filosófico, desde sus inicios, que comenzó en el siglo XVII y el siglo XVIII con los teóricos Belinsky, Herzen, Cheminesky y Drobilov. Bueno, cabe resaltar que el materialismo filosófico es una rama muy importante para el mundo de conocimiento y transformación de la misma, pero en sus inicios, en el siglo XVII y el siglo XVIII, fue de suma importancia para el campesinado, porque por decirlo así, con esta ideología, ellos alcanzaron muchas cosas, alcanzaron muchos logros. Y los teóricos que los apoyaban, que eran los nombres que les dije al comienzo, ellos, por decirlo así, tenían una idea un poco errada del materialismo filosófico, pero, o sea, no tanto errada, sino que no habían llegado a la, a la, al punto real de esta teoría, porque les faltaba mucha tela por cortar, que fue allí donde llegó Marx y innovó y llevó el materialismo filosófico a una rama mucho más alta, donde hacía tres ítems y nos decía que el mundo es material y se desarrolla según las leyes del movimiento, de la materia. Esto quiere decir que él contemplaba el mundo no como que nosotros habíamos tenido un ser supremo como lo vemos habitualmente, sino que él lo veía de otra forma. Él lo veía de que, o sea, nosotros mismos nos procreábamos y de que el mundo ya existía antes de nosotros venir a él. O sea, ya mismo la materia nos había, por decirlo así, nos había creado. El segundo ítem dice que la materia es anterior a la conciencia. Es decir, que la materia es un poco más importante, según Marx, la materia es un poco más importante que la conciencia. Porque como bien sabemos, el idealismo, que es la doctrina donde se explica la fe espiritual, ellos piensan diferente, ellos piensan que la conciencia es mucho más importante que todas las cosas, o sea, que la razón y que todo esto, que el conocimiento y que todo esto. Como tercer ítem y último, dice Marx que el mundo material el mundo material y sus leyes son conocibles, o sea, que son muy fáciles de comprender. Él decía o sea, no había paradigma según esta teoría, no había paradigma que uno como ser humano, contemplando o sea, haciendo la compaginación del conocimiento, es decir, de la praxis, no pudiera entender. O sea, todo lo que se trazaba el ser humano a investigar, teniendo en cuenta este ítem, según Marx, era muy fácil de comprender, porque nosotros, por decirlo así, teníamos la batuta, por decirlo así. Bueno, sigo diciendo que el marxismo sostiene que el mundo es material por naturaleza, o sea, es materia por naturaleza, y que los diferentes fenómenos son formas diversas de la materia. Esto quiere decir que, o sea, él nos planteaba en este ítem que nosotros como seres humanos, o sea, nuestras conductas son naturales. No es que esto lo explique alguna ciencia o no, nosotros, o sea, él decía que esto era como de pronto la necesidad de nosotros de tomar agua. El materialismo era así, el materialismo era algo o sea, era tan natural que era impartido, o sea, había sido impartido
desde un comienzo y se había vuelto natural según esta teoría de Marx. También dice que desde la pequeña partícula, desde la partícula más pequeña hasta las más grandes, explica el mundo y sus diferentes formas y en sus diversas etapas. Es decir, que, o sea, sin importar lo pequeño que fuera el mundo, o lo pequeño que fuera el ser, en él había un grado de materia, un grado de, por decirlo así, de entendimiento. Contrario al idealismo, que él decía, o sea, el idealismo se basaba más sobre el creamiento la creación del mundo en Dios, o de pronto en una reencarnación del espíritu universal. Es decir, que ellos mantenían un poco más la fe de que Dios había mantenido realmente la secuencia de la creación del mundo. Sobre estos temas se desengloban muchos más sobre el materialismo, y como habíamos hablado ahorita de la conciencia, obviamente el idealismo y el marxismo tienen dos posturas diferentes. El marxismo hablaba de que nosotros existíamos, o sea, de que el mundo existe eternamente de un espíritu universal, o sea, por decirlo así, o sea, nosotros, según Marx, nosotros no necesitamos de Dios. O sea, él decía que nosotros mismos por decir, en términos castizos, nosotros mismos nos labramos nuestro propio destino. O sea, si nosotros somos unas personas estudiosas, aplicadas, vamos a ser exitosos en nuestra vida. En cambio, el idealismo, sobre lo que ellos más pelean es sobre la conciencia, porque ellos dicen que esto imparte, o nuestra conciencia tiene por decirlo así, gran importancia en nuestras acciones, en nuestras sensaciones y en nuestros conceptos. Que, un ejemplo, un profesor cristiano y un profesor que es ateo, o sea, ellos van a tener una perspectiva diferente sobre una temática. Por decirlo así, de un tema neutro, el virus. Es algo que sobre estas dos partes, por decirlo así, desde el punto marxista y desde el punto idealista, Marx diría que era algo que estaba desarrollado ya en el mundo, y pues, por decirlo así, se puede buscar la cura si nosotros como seres humanos nos lo proponemos, buscamos la cura y partimos las curas, y ya, hasta ahí queda. En cambio, en el idealismo había otras perspectivas. Ellos dicen, y se busca más, se cree más en la creencia de Dios. Ellos imparten más que esto es un castigo que Dios nos está dando por nuestras malas acciones. O sea, según los idealistas, en este caso, en este ejemplo, dirían que, o sea, esto está escrito en la Biblia. Entonces ellos se basan sobre esa fundamentación. En cambio, Marx se basa en lo que está pasando y en lo que él ve, en lo factible, en lo que él puede tocar, en lo que él puede investigar. En cambio, el idealismo es un poco más, por decirlo así, un poco más trascendental, más religioso, conserva mucho más su fe. Bueno, el materialismo filosófico marxista busca la materia, entre la materia y la conciencia. Para ellos la materia es el primer desenlace, y la conciencia es secundaria, donde el pensamiento es un producto que desarrolla
el grado elevado de perfección que es el producto del cerebro. ¿Esto qué quiere decir? O sea que nosotros como seres humanos, como le venía explicando ahorita, según Marx, nosotros como seres humanos, todo lo que nos proponemos, todo lo que pensamos y lo que estudiamos, lo que somos, los que somos estudiosos, los que nos ponemos por decirlo así, en la práctica, o sea, estamos constantemente estamos investigando, estamos haciendo investigaciones, estamos en la zona de campo. O sea, para nosotros es mucho más fácil ver el mundo de otra forma, o sea, los problemas los vemos de otra forma. Miramos por ejemplo, lo que está pasando ahora. Sigo poniendo este tema porque es un tema real, es un tema que a todos nos está afectando, pero nosotros como sociólogos tenemos otra perspectiva de este tema. A una persona que de pronto no estudia sociología, a una persona que de pronto es muy creyente en Dios, que ellos en este caso, ellos pensarían que, o sea, esto es un castigo de Dios, como lo expliqué ahorita. Sí, ellos se quedan ahí y esa es su base. Nosotros tenemos muchas maneras de plantear este problema o este virus. Nosotros diríamos que primero que fue un virus inventado, porque quieren disminuir la población, es un factor, porque es un sistema para derrocar la potencia mundial en el momento actual, o que es un reinventamiento, de lo que de la nueva generación de la economía, porque ya no quieren de pronto que la economía se base ya en el dinero, en el papel, sino en otras cosas. O sea, nosotros como sociólogos imaginamos y investigamos y damos varias hipótesis. Ya de pronto las personas idealistas se basan en una sola hipótesis y son más neutras ahí. Nos seguimos impartiendo la pregunta que les estaba haciendo ahorita, que la decía Marx, era que si nosotros como seres humanos somos capaces de conocer el mundo real. Obviamente hay dos puntos, como lo venía tratando en toda mi exposición, porque era algo que se veía mucho en el materialismo filosófico según Marx. Y era el idealismo y obviamente el materialismo filosófico, según Marx, la posición de Marx. Y era más, en el idealismo, obviamente ellos ponían en duda esta teoría o esta pregunta. Ellos decían que la posibilidad de conocer el mundo y sus leyes eran nulas. ¿Por qué? Porque no teníamos, o sea, nuestro conocimiento no tenía la validez necesaria para conocer según ellos, este sistema tan difícil, por decirlo así. En cambio, los marxistas creían que las leyes y el mundo eran conocibles, o sea, eran muy fáciles, según ellos eran muy fáciles de comprender, como los venía diciendo ahorita, según obviamente todo esto impartiendo de las prácticas que nosotros tuviéramos y de la comprensión, por decirlo así, del conocimiento que nosotros tuviéramos sobre el tema tratado. Concluyendo mi exposición, yo siento que, o sea, en el materialismo filosófico según Marx, él lo que nos trata de decir es que, o sea, es que fue una revolución filosófica que les dejó bastante sabor, un sabor bastante dulce, porque ellos hicieron bien las cosas, hicieron buenas investigaciones, verificaron y concluyeron, o sea, verificaron su teoría ante todos los puntos de vista, y fue una teoría veraz, una teoría que se le podía dar veracidad, porque lo que él decía no era de pronto algo descabellado. En cambio el idealismo obviamente lo veía como tal, como descabellado,
como de pronto, más que todo, o sea, no lo veía como una teoría seria y sin fundamentos, pero los marxistas o esta teoría sí lo era. Bueno, ya concluí mi exposición, espero que sea de su agrado, profesor y compañeros. Espero que tengan una buena noche y ya el profesor les dirá las causas y el motivo de por qué no podré estar con ustedes el día de hoy. Les agradezco a todos su comprensión. Que pasen buena noche. Gracias.